Amados hijos y queridos hermanos todos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María, nuestra Madre. En el Evangelio de hoy la Iglesia propone a nuestra consideración, tomado de San Marcos, el episodio por el cual nuestro Señor por segunda vez lleva a cabo ante una ingente muchedumbre que le seguía durante varios días sin comer y sin tener dónde comprar nada, un espectacular milagro por el cual a tanta gente el Señor con unos pocos panes y unos pocos pececillos dio de comer a todos y sobró una gran cantidad de comida y quedaron todos satisfechos y admirados. Esta pobre gente, decía Jesús, me dan lástima, mis serios los perturban, tengo compasión de estas pobres gentes, llevan ya 3 días siguiéndonos y ni tienen que comer ni dónde ir. Y si los despedimos a su casa, como están muy lejos algunos desde donde han venido, pues fallecerán en el camino. ¿Tenéis algo que comer por ahí? Aquí tenemos unos pocos panes, 7 panes y unos pececillos. El Señor los bendijo y dio de comer a aquella ingente muchedumbre. Y claro está, lo primero que salta a la vista en este espectacular milagro es el poder de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero quizá aún más, de una forma más entrañable, salta a la vista y llama nuestra atención el corazón del Señor y su gran capacidad y espíritu de misericordia y de compasión. Su compasión, como así fue toda su vida, una vida de compasión. Por eso se hizo hombre, siendo Dios, vino porque Dios tuvo compasión de nosotros, desgraciados, que habíamos roto los vínculos de amistad y de intimidad que teníamos con Él. Dios se compadeció de nosotros y mandó a su Hijo. Por eso toda la vida de Jesús, el Dios hecho hombre, y toda su actividad en la tierra fue una manifestación de la compasión divina, la compasión infinita, del amor infinito que Dios tiene por estas pobres criaturas caídas en el pecado como somos nosotros, y de donde no iríamos a ninguna parte más que a la condenación eterna de no ser por la bondad de Dios y la gracia. De manera que esta compasión del Señor es la que brilla en este momento, como en todos los momentos de su vida, de una forma verdaderamente entrañable. La compasión, lo que hace que un hombre sea realmente adorable y maravilloso, dulce y atractivo. Compasión. Compasión que es, como dice la palabra, padecer con, hacerse cargo de los sufrimientos de los demás, hacerlos suyos, compartirlos con ellos, sentirlos con ellos, ayudarles en lo posible hasta el punto de, si fuera preciso, dar la vida y, en definitiva, ejercer el espíritu de amor. En un mundo como este nuestro, dominado por el egoísmo y por la mentira y por la avaricia, hablar de compasión, hablar de sentirnos compadecidos y hacer nuestros los sufrimientos de los demás, es hablar un lenguaje extraño, como todos sabéis muy bien, queridos hijos y amados hermanos. Y sin embargo la compasión es algo tan específicamente cristiano. En ella brilla uno de los atributos más maravillosos de Dios. A mí siempre me ha impactado, siempre me ha llamado mucho la atención, incluso por la cuenta que a mí mismo me va este atributo de Dios, de la misericordia. Lo hace a Dios particularmente bello. Podemos pensar en su poder, en su justicia, en su sabiduría, pero cuando queremos pensar que Dios está próximo a nosotros y que es nuestro Padre y que perdona nuestros pecados y que nos ama, como así lo ha hecho, hasta el punto de dar la vida por nosotros, pensamos en que Dios es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y un hombre que nunca se siente ofendido y se siente siempre más bien deudor ante los demás, que todo lo perdona, que todo lo pasa, como dice San Pablo, la caridad todo lo perdona, todo lo olvida, todo lo pasa, todo lo comprende. Pues un hombre así, figura y testigo de nuestro Señor Jesucristo, que fue durante su vida terrena todo compasión y todo amor para nosotros, un hombre así, llama extraordinariamente la atención. Y eso fue Jesucristo.
Todos los episodios de su vida lo demuestran. Amor y compasión, y sobre todo para los débiles, los pobrecitos, los desgraciados, los que sufren, los infelices, que son los más dignos de compasión. Aquella vez en que, según nos cuenta el Evangelio de San Juan, el Señor llegó hasta la piscina probática, que se llama llamada así porque estaba cerca de la puerta de las ovejas, en la muralla del templo, o la piscina de Besaida, la puerta de las ovejas. Una piscina en la que alrededor de la cual se acumulaban multitud de paralíticos, ciegos, cojos, mancos, todos deseosos de esperar el movimiento del agua, porque según la tradición o según la creencia, de vez en cuando bajaba un ángel del cielo y removía el agua. Y en ese momento, solamente el primero, que entraba en la piscina, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y pasó el Señor por aquella piscina, seguido como siempre por la cohorte de muchedumbre que le acompañaba, y vio a un infeliz. Se fijó en él porque ese tal era realmente digno de lástima. 38 años allí paralítico, intentando lo imposible, intentando meterse el primero en el agua cuando el ángel la removía. Y digo intentando lo imposible porque, como él mismo le dijo, porque el Señor le pregunta: ¿quieres ser curado? Podemos imaginar la voz amorosa, cariñosa, comprensiva, dulce con que el Señor se dirigió a este desgraciado. 38 años esperando, allí encima de un camastro, muerto de hambre, comido de piojos, sin ser mirado por nadie, ni atendido por nadie, olvidado de todos. 38 años, con esa esperanza de poder curarse, como digo, esperando lo que no podía alcanzar, porque como era paralítico, Señor, llevo aquí 38 años, intentando meterme en la piscina cuando el agua es removida el primero, pero no puedo porque como soy paralítico y siempre llega otro que se me adelanta, tampoco tengo dinero para pagarle a nadie para que me arroje en la piscina en el momento adecuado. Realmente, si nos imaginamos la escena, podemos pensar con toda verdad que aquello era capaz de remover el corazón de cualquiera. Realmente aquello era digno de lástima y de compasión. Pero ¿cómo este hombre podía pensar? Y es que la esperanza humana ante lo imposible, como esa esperanza de los enfermos que les han dicho que son incurables, que ya no pueden tener ninguna esperanza en la salud, y sin embargo se aferran a la vida, se aferran a la esperanza, o esas desgracias a veces terribles que a todos nos acechan a lo largo de nuestra vida y que nosotros nos empeñamos, sin embargo, en disminuirlas en la medida de lo posible, o en ver el lado bueno, o en no ver el lado malo, o en consolarnos de alguna manera. Aquel hombre se agarraba a lo imposible, a una esperanza imposible. Señor, llevo aquí 38 años y no tengo a nadie que me venda en la piscina, pero tú quieres ser curado. ¿Con qué dulzura le diría el Señor esa pregunta? ¿Con qué sentimiento de compasión, de lástima, de amor, de cariño? Señor, tú quieres ser curado, pues mira, levántate ahora mismo, coge tu camastro y vete a tu casa. Y así lo hizo el paralítico, con admiración propia y asombro de los demás. Y así fue la vida del Señor. Toda ella fue una manifestación de compasión y de cariño. Esto para nosotros es aleccionador bajo todos los puntos de vista, y también a animarnos a enfocar debidamente nuestra vida, porque rara vez somos realmente compasivos. Por lo general, todos miramos primero hacia nosotros. Miramos nuestros problemas, los cuales muchas veces los agrandamos en demasía, y en cambio no vemos con la debida claridad y en toda su magnitud los problemas, a menudo mucho más graves que los nuestros, que aquejan a los demás. Lo nuestro nos parece insoportable. Lo demás, pues sí, quizá lo compadecemos más o menos, pero no nos afecta tanto. Y fácilmente pues pasamos de largo ante el desgraciado y ante el que sufre. En un mundo como en el que vivimos, en el que tanta gente sufre, y sufre sin esperanzas de curación, sin ninguna esperanza de que su problema se pueda resolver, de que sus sufrimientos se puedan mitigar.
En un mundo como este, ejercitar la compasión, ser testigo de Jesús, del buen Jesús, con aquel corazón tan amoroso, tan entregado, sería para nosotros, para cualquier cristiano, una auténtica necesidad. Si no somos testigos de Jesús e imitadores suyos en este punto, ¿en qué lo vamos a hacer? Si no tenemos compasión y misericordia con los demás, ¿cómo la va a tener Dios con respecto a nosotros? Que los demás nos han ofendido, cierto, pero casi siempre nosotros habremos ofendido a los demás o a otros en mayor proporción. Pues bien, o aquella otra ocasión en la que el Señor se encontró con el ciego de nacimiento. El episodio es revelador. Aquella cantidad, habían demasiados ciegos en Palestina en aquella época, como lo ha habido en todas las épocas y en todos los lugares. Y los discípulos, siempre legalistas, siempre viendo las cosas desde un punto de vista estructural, que diríamos hoy, le preguntan a Jesús: Maestro, este desgraciado que está ciego y lo es de nacimiento, sin duda que es un castigo de Dios. ¿Y eso por qué? ¿Porque pecó él o pecaron sus padres? La creencia de que los pecados siempre eran acompañados de un castigo físico, o de que los pecados de los padres tenían que ser pagados por los hijos. Y el Señor, pues ni pecó él ni pecaron sus padres, sino para que se resplandezcan las obras de Dios. Y entonces escupió al suelo, en la tierra del suelo, hizo lodo, lo puso en los párpados de aquel infeliz y le dijo: ahora vete a la piscina de Siloé y lávate. Y el cieguecito allá va, no sabemos cómo, guiado quizá por alguien o como fuere, y se lava y comienza a ver, y se ve, y empieza a ver, con admiración propia y espanto y asombro de los demás. Todo el mundo lo conocía, en aquellos pueblecitos antiguos, todos eran conocidos, y además de toda la vida, un ciego de nacimiento. Y entonces comienza a dar gloria a Dios, y lo que de siempre. Entonces llegan los cumplidores de la ley, los fanáticos, los buenos, los oficialmente buenos, los que solamente ven el lado malo de las cosas, si es que existe, si es que es tal, ese lado malo, no saben ver la misericordia, la bondad, la grandeza de lo que es el verdadero amor, y van siempre por las quisicosas. Pero este hombre, ¿quién te ha curado? ¿Quién te ha curado? Pues no lo sé, un hombre llamado Jesús, que llegó hasta mí, me puso lodo en los ojos y me dijo: lávate en la piscina de Siloé. No puede ser, ese hombre es un pecador. Hoy es sábado, y en los sábados no se puede trabajar, no se pueden hacer tales cosas, por lo tanto es imposible. Ese hombre no es de Dios, es un pecador. Pues si es un pecador y no es de Dios, eso yo no lo sé. Decía el ciego: él es ciego. Yo lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Bueno, entonces dinos, vamos a ver, llamamos a tus padres. Llaman a los padres y acuden los padres llenos de temor. Ya sabían la voz que se había extendido y las órdenes que se habían dado en la sinagoga, de aquellos que reconocían a Jesús como el Mesías serían expulsados de la sinagoga. Llegan los padres ante los príncipes de los fariseos y los doctores de la ley, temerosos, tímidos, asustados. ¿Es este vuestro hijo, el que nació ciego, o es uno que se le parece? Porque efectivamente es nuestro hijo, y nació ciego, y toda su vida ha sido ciego. ¿Cómo ahora ve? Pues no lo sabemos. En todo caso, preguntarle a él, que ya tiene edad. Dice, añade el evangelista una nota que dice: hablaron así porque tenían mucho miedo de los judíos, y por eso se escurrieron el bulto. Preguntarle a él, que ya tiene edad. Y fueron de nuevo a preguntarle a él: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ya os lo he dicho. Si es un pecador, yo no lo sé. Yo lo que sé es que me ha curado. Y en cuanto que os lo diga de nuevo, no sé por qué queréis que os lo repita. ¿O es que acaso pensáis haceros discípulos suyos? Naciste en pecado en el vientre de tu madre, eres un pecador, y pretendes darnos lecciones a nosotros, los justos. Así es la vida. Los justos y los que cumplen la ley son los que tienen siempre razón y los que salen adelante. Los infelices, los pobrecitos, los desgraciados, esos son siempre pues sojuzgados, mal vistos, y al final pues ya veis, condenados de alguna manera o de otra. Nos quiere dar lecciones a nosotros: tú que naciste en pecado,
desde el vientre de su madre. Queridos hermanos míos e hijos míos, quizá uno de los pecados más graves que podemos cometer ante Dios es pensar que somos mejores que los demás. Pensar que podemos erigirnos en jueces de los demás. Creer que lo que nosotros hacemos es bueno, o casi siempre lo que hacemos es bueno, mientras que lo que hacen los demás es malo. Ya lo decía Jesús, que con qué facilidad vemos la pajita en el ojo ajeno, algo pequeñito, un vicio, un defecto, y en cambio no veis una viga en vuestro propio ojo. Los grandes defectos que los padecemos nosotros, esos no los vemos, y vemos con facilidad los defectos de los demás. ¿Dónde está ahí la caridad? ¿Dónde está ahí la comprensión? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el amor? Algo que es esencial en la vida cristiana y en la vida de todo hombre, porque todo hombre ha sido creado por Dios para el amor, para amar y para ser amado. Ahí está. Entonces Jesús, después de que el ciego es expulsado y apaleado, expulsado de la sinagoga, se encuentra con él y cariñosamente le pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y el ciego lo mira. Podemos imaginar cómo sería esa mirada. El ciego no estaba acostumbrado a mirar ni a ver cosas, no las había visto en su vida. Y ve el rostro de aquel hombre. ¿Qué impresión le causaría el rostro de Jesucristo en aquel hombre que hasta ese momento no había visto prácticamente a nadie? Y al oír la voz del Maestro: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y el cieguecito, emocionado, tembloroso, lleno de amor y de agradecimiento: Señor, pues ¿quién es? ¿Quién es para que crea en Él? Soy yo, el que está hablando contigo. Y el cieguecito se echa a los pies llorando, se arrodilla y adora a Jesús. Y así fue su vida. Es sin poder ver al alcance de su mano un dolor, un sufrimiento, unas penas, y sin aliviarlas enseguida. Yo me acuerdo, sobre todo a mí me impresionó, cuando yo era jovencito y lo leía por primera vez, el episodio de la mujer adúltera, aquella sorprendida en adulterio, la cual, según la ley de Moisés, tendría que morir apedreada. Las costumbres bárbaras de la antigüedad. Los hombres podían ser todos los adúlteros que quisieran. Las mujeres, una mujer que pecara en adulterio, que tuviera cualquier debilidad en ese sentido, quedaba condenada a morir, y además a morir apedreada. Y Jesús está con la gente, predicando, instruyendo, hablando, y llega un grupo de bienpensantes, de un grupo de justos, de celosos del cumplimiento de la ley, guardadores de la moralidad pública, y llegan y la arrojan ahí, a patadas la arrojan delante del Maestro, al suelo. Maestro, aquí te traemos a esta, es una adúltera, ha quebrantado la ley de Moisés, y ya conoces tú la ley de Moisés, tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Bueno, aparte del odio que le profesaban a aquella mujer que había incumplido la ley de Moisés y que deseaban que muriera apedreada, aparte de eso, pues estaba también el interés en coger en trampa a nuestro Señor, para que dijera que sí, que se cumpliera la ley y que se aplicara la ley y que muriera apedreada. Con lo cual su fama de hombre bueno, de hombre comprensivo, de hombre cariñoso, de hombre que ejercía y practicaba la compasión hasta el extremo límite, se perdería. Y si decía que no se cumpliera la ley de Moisés, aparecería ante el pueblo como un hombre blasfemo, incumplidor de la ley de Moisés y por lo tanto digno de muerte también. El Señor los mira. Yo me imagino aquella mirada del Señor ante aquella gentuza, sin embargo, es una mirada después de todo de lástima, de compasión y de lástima, quizá más de lástima que de compasión. El Señor los veía a todos y los miraba y conocía el corazón de todos. Y sabía que aquellos que la estaban acusando aquí era desgraciada, porque efectivamente era una desgraciada y una pecadora, pero sabía que el corazón de aquellos que la acusaban era peor todavía y habían cometido más pecados y no tenían ningún derecho a erigirse en jueces. Con qué facilidad, como hemos dicho antes, queridos hijos míos, con qué facilidad condenamos a los demás y nos excusamos a nosotros mismos. Vemos los defectos de los demás y no vemos los nuestros. ¿Cómo tendríamos que pedirle a Dios la gracia para toda nuestra vida de que nos acostumbremos a ver nuestros propios defectos antes que los del prójimo? Que nos enseñe el Señor a ser comprensivos hasta donde puede serlo, no que se justifique el pecado, que el pecado no tiene nunca justificación,
pero sí el pecador, que seamos comprensivos y sobre todo con aquellos que se arrepienten, con aquellos que son infelices, desgraciados, o víctimas de la ignorancia, o víctimas de tantas cosas. Y el Señor los mira y dice, bueno, muy bien, pues comencemos. Aquel que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra esta mujer. La mujer ahí en el suelo, ahí temblando de miedo, sabía lo que le esperaba, pendiente de lo que ocurriera en aquellos momentos. Y los judíos miran a Jesús y se quedan consternados, porque era una imprecación que era lo último que se podía haber esperado. Muy bien, cumplamos la ley. Aquel que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Con qué facilidad, con qué facilidad. Yo a mí, por ejemplo, me asombra cuando veo a los políticos que ocupan altos cargos, erigirse en profesores de ética y de moral, predicando moral a la gente cuando ellos son unos ladrones, unos embusteros, unos conspiradores, unos traidores, y sin embargo le predican a la gente moral, le predican ética. Eso lo estamos viendo en nuestro mundo como una cosa normal y ordinaria. Gente que están robando descaradamente, y además robando hasta extremos increíbles, que se ponen a hablar de honradez. Gentes que mienten como cosacos y se ponen a hablar de la verdad y de la justicia, gente que jamás ha conocido la justicia, etc. Porque vivimos en ese mundo. Todos lo sabéis muy bien, queridos hermanos e hijos míos, todos lo sabéis muy bien, vivimos en ese mundo. Bueno, pues aquel que de vosotros esté sin pecado, el justo entre los justos, que arroje la primera piedra. No tuvieron valor. La pregunta era demasiado punzante, la increpación era demasiado dura, demasiado clara. Se sintieron avergonzados sin saber qué responder. Y dice el texto, el Evangelio, que se fueron marchando, empezando por los más viejos. Y esa indicación del Evangelio, a su vez, es muy expresiva. Empezando por los más viejos, porque los más viejos, por aquello que los más viejos tenemos más años y hemos recorrido más mundo y nos hemos visto en más ocasiones, también tenemos más pecados que los jóvenes. Y además porque tenemos más conocimiento y por lo tanto más responsabilidad. Y empezando por los más viejos. Y el Señor se queda con aquella infeliz que lo mira entre asombrada, agradecida, llena de lágrimas, su rostro lleno de lágrimas, mirando a aquel hombre que ella no había visto nunca, pero que sentía que aquel hombre era más que extraordinario y más que compasivo. Y el Señor, mujer, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, se han ido. Solamente quedamos tú y yo. Pues mira, yo tampoco te acuso, pero no peques más. Lo de siempre. Justificar al pecador y perdonar al pecador, no justificar al pecado. El pecado nunca se puede justificar, como el error nunca se puede aceptar. Se puede ser comprensivo con el que yerra, pero no se debe ser comprensivo con el error. Pues así, pues vete, porque yo tampoco te condeno, pero no peques nunca más. Y aquel leproso, vosotros conocéis que en la antigüedad la lepra no se curaba, y no solamente no se curaba, sino que era extraordinariamente contagiosa. Podemos recordar aquellas escenas de la película El Ben-Hur, donde los leprosos, como se solía en la antigüedad, se solía hacer, eran confinados en campos aparte, de los cuales no se les permitía salir, porque se consideraba que la enfermedad era terriblemente contagiosa. Yo en mis años de juventud y en mis correrías por el mundo, todavía tuve ocasión de visitar varias leproserías. Claro, y en mi época la lepra ya no era tan contagiosa como fue en los tiempos antiguos, por supuesto, pero siempre el espectáculo de los leprosos es un espectáculo enternecedor y deprimente. La carne que se queda de pedazos, la cara que se deforma, el cuerpo, los miembros que se caen, hasta que el leproso, comido y recomido por la enfermedad y por la podredumbre, pues se muere. Más en los tiempos antiguos, en que no había ni medicinas, ni remedios, los médicos prácticamente no existían, etcétera, etcétera. Pues, estando Jesús con la gente, predicando en alguna plaza pública o en algún lugar público, un leproso, desafiándolo todo, pues se exponía a que lo apedrearan y públicamente lo dejaran muerto en el acto. Se atrevió a acercarse a la muchedumbre, a donde estaba Jesús. Gritos de terror entre la muchedumbre, huida de la muchedumbre,
y al final se quedan solos los dos, el leproso y el maestro. Y dice el Evangelio que el Señor extendió la mano sobre la cabeza del leproso. ¿Qué quieres tú? Y el leproso levanta los ojos, levanta el rostro, estaba de rodillas y le dice: Maestro, Señor, si tú quisieras, podrías curarme. Pues claro que quiero, queda limpio. Y el leproso automáticamente quedó limpio. La escena, como podéis imaginar, son escenas que son reales, pero que podemos imaginarlas en sus detalles más tiernos y más íntimos. Es realmente enternecedora. Si tú quisieras, Señor, es también de admirar la fe del leproso. Si tú quisieras, podías curarme. Es lo que nos pasa a nosotros cuando nos vemos que no tenemos remedio, que volvemos una y otra vez a cometer esos defectos de los cuales tantas veces le hemos pedido perdón al Señor y hemos hecho propósito de no cometerlos más, de no volver a caer en ellos, y sin embargo caemos una y otra vez, siempre. Pues esa fe del leproso, esas palabras del leproso, ¿cómo podríamos aplicarnos nosotros mismos con tanta frecuencia y colocarnos delante del Señor y decirle con toda franqueza? Oh, el Señor admira la franqueza. Los humildes desarman a Dios. Así como los soberbios no solamente suscitan la ira de Dios, los humildes desarman a Dios. Y ponerse delante de Jesucristo, del Señor, y decir: Señor, tú sabes muy bien, mejor que yo, que no tengo remedio, pero si tú quisieras, y lo quiere, claro que lo quiere, si quisieras, podrías curarme. Y así fue. Este hombre era todo compasión. No es que fuera compasivo, es que era la compasión hecha carne, la compasión hecha hombre, es humanizada. Es la compasión de Dios infinita, concretada en el cuerpo humano, en el alma humana de un hombre que al mismo tiempo que lo es también Dios. A mí me impresionaba cuando era jovencito y yo leía el Evangelio por primera vez, el episodio de la viuda de Naín, pueblo pequeñito. Se había muerto un adolescente, 12 o 13 años, hijo único de su madre, y la madre, para más INRI, como dice el Evangelio, viuda, vivía sola con su hijo, y se le muere el hijo también, y van al entierro, como llevaban al niño, a los muertos, en unas parihuelas, detrás de la madre llorando, desconsolada. ¿Cómo va a reaccionar sentimentalmente una madre que se le muere un hijo de 12 años, hijo único, y ella viuda, sola, viviendo en su casa con el muchacho? Iba llorando, detrás iban las lloronas profesionales, el pueblo entero, pero era un pueblo pequeñito, todo el mundo se conocía, todos eran parientes, todos eran amigos, todo el pueblo. Y el Señor ve el espectáculo, ve aquella pequeña muchedumbre, aquella mujer dando gritos desconsolada detrás del cadáver del niño, del muchacho, y el Señor se le enternece el corazón. Porque al Señor se le enternecía y se le enternece el corazón con extrema facilidad, una facilidad a la cual nosotros, de corazón duro, ordinariamente duro, no estamos acostumbrados. Sin embargo, el Señor se le enternece el corazón y se acerca al féretro, levanta la mano, y los que conducían el cadáver se separan. Todo el mundo se hace silencio, nadie sabía lo que iba a pasar, y porque aquel hombre, que nadie sabía quién era, pero que de lejos se veía que era algo excepcional y extraordinario, el Señor se dirige primero a la madre. Mujer, no llores. Los llantos de esta mujer enternecieron al Señor. Enternecen a cualquiera, pero el corazón de nuestro Señor, tan tierno, tan entrañable, tan compasivo. Mujer, no llores. Siempre cuando vemos llorar a alguien, y llora de verdad, con verdadero sentimiento, y un sentimiento justificado, como es el de la muerte, en este caso la muerte de un ser querido, y además es que esa mujer se quedaba en soledad absoluta, en la pobreza, en fin. Mujer, no llores más. Y ahora se dirige al muerto. El único hombre que en este mundo, en la historia de la humanidad, ha podido hablarle a los muertos, y los muertos le han escuchado. El Señor de la vida y de la muerte. Joven, muchacho, hablo contigo, le dice así, hablo contigo, levántate. Le coge de la mano y el crío, el cadáver, se levanta, y el Señor lo conduce y lo entrega a su madre.
No quiero deciros, podemos imaginarlo, el Evangelio ya no nos da detalles, no nos da acerca de la reacción de la gente, pero lo podemos imaginar. El episodio es realmente conmovedor, entrañable y capaz de volver tierno el corazón más duro. Ahí lo tiene, le entregó al hijo. Pero quizá un episodio en el que brilla de una manera más singular y más peculiar y extraordinaria la compasión del Señor, el corazón tierno y compasivo de este hombre, como nosotros no hemos tenido jamás el nuestro. Un hombre de 30 años, de más de 30 años, llorando como un crío. Le comunican que su amigo Lázaro estaba muerto. Llega al cabo de 4 días, sale al encuentro Marta, una de las hermanas de Lázaro. A la otra hermana, María, se queda en la casa y le dice Marta: Señor, mi hermano ha muerto, ojalá hubieras estado aquí. ¿Dónde está tu hermana? Pues mi hermana se ha quedado en la casa, ve y dile que venga. Va Marta, llega a la casa, el maestro está aquí y te llama. Magister Hades evócate. ¿Cuántas veces he meditado yo en esa frase del Evangelio? El maestro está aquí y te llama. Y María se levanta corriendo, llega a donde estaba Jesús, se echa a sus pies llorando, le dice: Maestro, ya ves lo que pasa, pero si hubieras estado aquí, jamás mi hermano hubiera muerto. Llorando, y el Señor, al verla llorar tan amargamente, dice el Evangelio que se le conmovió el corazón. ¿Qué sería a Jesús, cuyo corazón de por sí siempre era tan tierno, tan compasivo, tan misericordioso, para que el Evangelio diga que se le conmovió el corazón? ¿Qué serían los sentimientos que experimentaría el Señor en ese momento? En ese momento, pues mira, resucitará a tu hermano, llévame a donde lo habéis puesto. Y lo llevaron hasta el sepulcro. Y el Señor, al ver llorar de esa forma a María, dice el Evangelio que se echó a llorar desconsoladamente. Un hombre de 30 años, llorando como un niño, por la muerte de un amigo y por lo que supone la miseria humana, la miseria de la muerte, el castigo del pecado, aquella situación por la que todos hemos de pasar en castigo del pecado y de nuestros pecados. Se echa a llorar el Señor, hasta el punto de que causa escándalo entre los judíos que habían ido a visitar a Marta y María, las hermanas del difunto. Fijaos cómo llora ese hombre, pues cómo lo quería. Pues no dicen que es profeta, que es el Mesías, pues si tanto lo quería, no pudo impedir su muerte. Y el Señor, con el rostro lleno de lágrimas, manda quitar la piedra. Señor, no podemos quitarla porque hace ya 4 días que está muerto y huele mal, seguro que olerá mal. No te he dicho que verán la gloria de Dios, quitar la piedra. Pues así es. Nosotros, simples hombres, simples criaturas, que tan de lejos intentamos invitarnos a Jesucristo, yo, a lo largo de mis caminos y mis andares por el ancho mundo, en tantos países como he visitado y donde he ejercido el ministerio, he tenido tanta ocasión de ver episodios dignos de compasión. Porque la humanidad vive así, la humanidad sufre, la humanidad es desgraciada en su conjunto y en su mayor parte. Y muchas veces los ruidos que organizamos los hombres y las fiestas que organizamos los hombres no son más que intentos baldíos, por supuesto, de disimular nuestros sufrimientos, nuestras penas y nuestros fracasos. A lo largo, como digo, de mis correrías por el mundo, cuántas ocasiones he tenido yo de ver sufrir a la gente y de haber tenido más corazón, mi compasión con esas pobrecitas gentes, por ejemplo, con mis indiecitos de la cordillera de los Andes. Aquel episodio en el cual llegué yo después de haberme avisado varias horas a caballo, o en aquella choza donde había una indiecita tendida, llena de hierbas extrañas, que le había colocado el brujo del lugar. Allí no había médicos, no había sacerdotes, no había medicinas, no había farmacias, no había nada más que aquella mujer que se retorcía de dolor. ¿Cómo sufrí yo viéndola retorcerse de dolor? Y los parientes, el marido, los hijos que la acompañaban en aquella chocita de tierra y de techo bajo, de adobes y de paja, y el marido y los hijos se dirigen a mí llorando: Padrecito, usted que lo sabe todo, que lo puede todo, no tiene remedios
Fíjate, padrecito, cómo duele, cómo sufre esta pobre mujer. Y yo, hijos míos, yo no soy médico, soy sacerdote, puedo dar los consuelos del Señor y puedo sufrir con vosotros y puedo anunciarle a ella que aguante todavía un poquito más, solo un poquito más, porque ella está en la misma puerta del paraíso, a punto de entrar. Así, si veis a aquellos niñecitos, qué pobres eran, cómo sufrían. Yo me acuerdo que a los pocos, no sé, llevaría yo muy pocos meses de sacerdote, de tantos casos que tuve ocasión de visitar, tantos enfermos, moribundos. Me acuerdo de una niña, una muchacha de 15 años. En aquellos tiempos la tuberculosis no se curaba. Yo he visto morir en aquellas épocas a muchos jovencitos de tuberculosis. Me acuerdo de una chica de 15 años que me llevaron a mí a asistirla y lloraba, padre, que no quiero morir, que no quiero morir. Hay que tener un corazón de piedra para no sentirse conmovido. Una chiquita de 15 años que te llora diciendo que no quiere morir. Y claro que murió. Si en aquellos tiempos no había curación para la tuberculosis. ¿Y cómo se sufre? ¿Y a cuántos enfermos he visto yo así? Tan pobrecitos. Aquellas familias que yo veía en mi parroquia de Venezuela, en aquel barrio, casi un barrio maldito, un barrio de menesterosos, de bandidos, de rufianes, de miserables. Aquellas familias que vivían en un puro solar. Por techo, las estrellas del cielo y el sol. Ese era su hogar, en un puro solar. Hambre, mucha. Yo me acuerdo con mis niñecitos cuando comenzaron a sospechar que yo me marchaba de aquel pueblecito, de aquel villorrio, si se puede llamar así, de los Andes, en los Andes, cómo lloraban y cómo me suplicaban, porque se quedaban sin padrecito, se quedaban sin padre. Yo era su padre, su juez, su médico, su doctor, todo. Me quemé la cabeza pensando y conseguí bastante, conseguirles alimentos como podía, los conseguí y lloraban porque sospechaban que yo me iba a marchar y no querían que me marchara. Y me fui de aquel pueblecito con el corazón destrozado porque sabía que se quedaban sin padre y se quedaban sin nada, sin ayuda y sin nada, solos, abandonados, allá perdidos en las montañas de los Andes, sin nada y sin nadie que supiera atenderlos. Pues bien, y los hospitales, cuando yo he visto tantos enfermos en los hospitales, retorciéndose de dolor, sabiendo que sus días estaban contados. Los problemas de tantas familias desgraciadas, sin recursos. Yo, por ejemplo, cuando en la Santa Misa llego al instante sublime del Padre Nuestro, cuando llego a ese momento que dice, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, me acuerdo, concretamente aquí en mi patria, en España, de tantas y tantas familias, más de 5 millones de parados, que sí viven sin trabajo, sin recursos, que no llegan a final de mes, que tienen que acudir a comer una vez al día a comedores sociales. Yo me acuerdo de esa gente y me da un grandísimo sentimiento, no os podéis imaginar. Por eso cuando digo el pan nuestro de cada día, me acuerdo especialmente de toda esta pobre gente. ¿Cuánto sufren? Gente sin recursos. ¿Y cuánto sufro yo cuando veo a tantos y tantos niños, miles de niños en mi patria, por toda la patria, asistiendo a las escuelas donde son adoctrinados en la perversidad, en el sexo, en el ateísmo, en todas las doctrinas perversas que uno puede imaginar? Y son apartados de Dios para toda su vida. Y se les infunde el odio. Y se les infunde en que el amor consiste solamente en el sexo y en la aberración. Incluso se les ensaya para que sepan practicar el sexo con animales, con personas del mismo sexo, de todas formas y maneras. Niños pequeños, jovencitos, que quedan ya marcados para toda su vida. Pero ¿cómo no vamos a sufrir cuando vemos a toda una generación de jovencitos, de niños, los niños que por sí andarían buscando a Dios, los niños de por sí siempre buscan a Dios? Cuando vemos una generación perdida y vemos que además es todo eso sin que nadie proteste y sin poder hacer nada, ves como generaciones van siendo arrojadas al fuego, al abismo, y no se puede hacer nada. ¿Cómo no vamos a sentir compasión cuando vemos a tanta y tanta gente dominadas por los medios de comunicación, las mentiras de los medios de comunicación, las mentiras de los políticos,
dominados por poderes ocultos, viviendo bajo el reino de la mentira, engañados, subjugados. Pero yo voy a decir una cosa. Habiendo recorrido el ancho mundo y tantos lugares, y a lo largo de mi vida ya extremadamente larga, habiendo conocido tantas personas dignas de compasión y de lástima en tantas y en tantas situaciones tan diversas y tan distintas, os diré que el objeto de mayor compasión que a lo largo de mi vida yo he conocido, fijaos, es precisamente yo mismo. Yo mismo, porque nunca he comprendido el amor de Dios, de Jesucristo, para conmigo. Yo era jovencito y vivía mi vida. Yo no era muy cristiano, creía en Dios, amaba a Dios, pero no conocía a Jesucristo. Lo que sí me ocurría era que muchas veces me preguntaba por el sentido de mi vida. Señor, ¿y para qué vivo yo? ¿Para qué vivimos? Me decían que tenía que ser como los mayores y tenía que estudiar para ganar mucho dinero cuando fuera mayor. Yo decía, yo ganar mucho dinero cuando sea mayor y soy como los mayores. Yo veía a los mayores persiguiendo el dinero, egoístas, mentirosos, olvidados de Dios. Y yo decía, pues si esto es la vida, si para esto hemos nacido, si yo tengo que aspirar a ser igual, pues esto no tiene sentido. Yo además tenía un corazón sensible, buscaba la verdadera amistad, amigos a los que amar de verdad y yo ser amado de verdad por ellos, comprenderlos y ser comprendido. No los he encontrado por ninguna parte. Yo en mi vida no tenía ningún sentido. Además, pecados y más pecados. Y entonces, yo decía, cuando me encontré al Señor, el hecho de que el Señor tuviera compasión de mí, un ser desgraciado, un ser pecador, un ser que andaba por la vida sin sentido ninguno porque no lo había encontrado, sin saber dónde iba, y que Jesús, el Dios, el autor el Dios del universo, el que murió en una cruz por mí, se echó sobre sí mis propias culpas, mis propios pecados, mis propias miserias, se las echó sobre él para sacarme a mí adelante. Y no solamente eso, sino que encima me dice que quiere hacerme objeto de su confianza y que yo me encargue de sus cosas porque quiere que sea como él. Yo eso no lo entendí nunca y a lo largo de tantos años que han transcurrido en mi vida, os digo de verdad que cada vez lo entiendo menos. Que el Dios bueno, el Dios bendito, el Dios misericordioso, el Dios que dio su vida por mí en la cruz, el Dios que sabe perdonar, el Dios grandioso, que a mí, que soy pobre pecador, un infeliz gusano, nada de nada, perdido en medio del universo, perdido en lo más ínfimo, que Dios me haya hecho objeto de su cariño, de su amor, de su compasión, nunca lo he entendido. Nunca, jamás. Yo os digo de verdad que cuando llego en la Santa Misa, ese momento para mí, todos los momentos de la Santa Misa son impactantes y emocionantes, pero cuando llega el momento de la comunión, cuando digo esos dos hemiciclos de esa frase que dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi alma quedará sana. Yo no sé si digo el primero, yo no soy digno de que entres en mi casa, con más fe, con más fervor, con más ilusión, con más fuerza que el segundo. Porque de que yo soy un pecador y que no soy digno de que Jesús, de que el Señor entre en mi casa, es algo de lo que no solamente estoy convencido, sino que forma parte de mi ser, de mi existencia, es carne de mi carne. Me podían jurar de todas las formas posibles que yo no era así, que yo no era un pecador empedernido y un miserable, y sin embargo no lo podría creer porque yo sé lo que soy. Por eso en la segunda parte pongo tanta ilusión y tanta fuerza en mi corazón como en la primera, cuando le digo al Señor, pero si tú quieres, pero basta con que tú digas una sola palabra, y toda esta miseria, toda esta vida de pecados, de podredumbre, de olvidarme de tu amor, de tu cariño, de ser un desagradecido, un descortés contigo, de todo eso desaparecerá. Di una sola palabra y mi alma quedará sana. Como os digo, yo no sé si digo con más ilusión e interés la primera parte de la frase o la segunda. Lo que sí os digo delante de Dios es que ambas dos las digo con toda mi alma y con toda mi ilusión. Si no fuera por la segunda, con la primera me bastaría para quedar muerto de vergüenza. Que Dios, el Dios de los mundos, el creador del universo, me haya elegido a mí para consagrar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, para perdonar los pecados de los demás. Los pecados de los demás. Si supierais lo que es la predicación,
Predicarle a la gente sobre los pecados, sabedor uno, que uno es tanto o más pecador que aquellos que escuchan. Y como decía Bernanos, la predicación, al primero que hiere, como espada de doble filo, es al mismo predicador. ¿Pero qué voy a hacer? Como decía San Pablo, ay de mí si no predico. Pero claro, al animar a mis hermanos para que lleven una vida según Dios, para que se aparten del pecado, yo soy consciente de que yo tengo más necesidad que ellos todavía de hacer esa misma cosa a la que yo animo. Y sin embargo, por eso digo que yo cada día comprendo menos a Dios y cada día intento más amarlo, porque al haber sido objeto de la compasión divina, porque claro, esto plantea el terrible problema. Para mí, como os he dicho al principio, uno de los atributos que más me atraen de Dios es el de la misericordia. Y una de las bienaventuranzas que más me gustan de las enunciadas por Jesús es aquella que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero claro, si me quedo sin este hombre que se ha compadecido de mí, que me sacó de la nada y de la hediondez del pecado para hacerme amigo suyo, íntimo suyo, compañero suyo, ministro suyo, para ponerme en su lugar, para que hablara en su lugar, para que actuara en su lugar, para que consagrara el pan y el vino en su lugar. Si me dejan sin él, entonces mi vida se hunde, porque deja de tener sentido. Si me dicen que Cristo es un puro hombre, o eso sí, extraordinario, pero puro hombre. Si me dicen que su resurrección es una mera creencia de la comunidad primitiva. Si me dicen que la Eucaristía, el pan y el vino consagrados, son puros símbolos, pero no contienen realmente, no pueden contenerlo porque eso va contra todo, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Si me dicen eso, si me dicen que el mandamiento supremo, ¿cuál es el del amor? Amaos como yo os he amado, se ha convertido en pura solidaridad entre los hombres, solidaridad. Que Jesucristo no murió en la cruz por mí, nadie murió en la cruz por mí. Ni a Dios le pegan los sacrificios incruentos. Si me dejan sin eso, y si me dicen que la misa es meramente un acto de solidaridad y de hermandad, y me dejan sin la misa, si me quitan la posibilidad de compartir la muerte de Jesucristo, si me quitan la posibilidad de que mis sufrimientos, sabedor yo de que se unan a los de Cristo, son gloriosos y me conducen a la perfecta alegría, si me dejan sin eso, me dejan sin nada. Porque si es verdad que nadie me amó de esa manera, habiendo Jesús amado a los suyos en el mundo, los amó hasta el fin. Si eso es mentira, si Dios no me amó de esa manera porque la persona de Jesucristo es un producto de la comunidad primitiva y nunca ha existido como tal, si el amor se queda reducido a la mera solidaridad o al ejercicio del sexo, entonces, ¿qué es mi vida? ¿Qué significaría mi vida? ¿Dónde voy yo? ¿Para qué existo? ¿Para qué he sido creado? Yo que vivía con la esperanza del cielo, que vivo con la esperanza del cielo, que cualquier evento que me pueda suceder en este caminar a través del valle de lágrimas se me antoja glorioso porque lo sufro juntamente con él, y sufrirlo con la persona amada es poco sufrir y más bien gozar. Si me quitan eso, mi vida deja de tener sentido. Por eso sin eso no puedo vivir, no podría vivir. Y ahí la grandeza de un Dios compasivo y misericordioso. Dios compasivo, Jesucristo compasivo. Y para mí, el objeto de mi mayor admiración y asombro en cuanto a aquellas cosas sobre las cuales el Señor ha ejercido su misericordia y su compasión, soy yo mismo, como os he dicho antes, yo mismo. Si ha tenido misericordia de mí y compasión de mí, ¿de qué no será capaz de tener Jesucristo compasión? Pero eso mismo es lo que da sentido a mi vida, alegría a mi existencia, lo que alumbra mi camino por la vida, hasta llegar a la casa del Padre. Que no me lo quiten, porque si me lo quitan, entonces la vida, ¿para qué seguir viviendo? Pero no es así, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra mi iglesia. Queridos hermanos y hermanos míos e hijos míos muy amados, que penséis con respeto, con intensidad, con agudeza,
en profundidad lo que significa el amor del Señor hacia nosotros y su compasión hacia nosotros. Y cómo Él es pura compasión, todo compasión. No es que sea compasivo, sino que es pura compasión y todo compasión. Y si eso es así, entonces siendo Él todo amor para nosotros, porque el amor siempre busca y pide la correspondencia y la bilateralidad, siendo Él todo amor para nosotros, nosotros nos convertimos en todo amor para Él. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y si vivimos en el amor, entonces nuestra vida tiene sentido. Sí que es un amor incoado, aún no llegado a su perfección, cosa que ocurrirá plenamente en la patria, cuando consumemos nuestro camino. Pero vivimos ya en un amor incoado lo suficiente para que podamos comprender lo que es la perfecta alegría. Esa perfecta alegría que se convertirá en total, cuando poseamos el amor total en el momento mismo de nuestra llegada a la patria.